En primer lugar, pues un saludo muy especial a todos de parte y a todo pues el público y la mesa principal de parte de Paula Gaviria, consejera presidencial de Derechos Humanos. Ella estaba muy interesada en asistir, desafortunadamente no pudo porque está en este momento en Ginebra en el Foro de Empresa y Derechos Humanos, entonces pues le era imposible estar acá, pero pues va a estar muy atenta a los resultados del intercambio y de esta experiencia. Entonces quiero en nombre de ella agradecer a la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la invitación, a la Embajada de Irlanda por el aporte que seguro va a ser muy constructivo pues para todo el proceso que estamos viviendo en Colombia. Obviamente saludar nuevamente a Belén y a todo el mundo acá presente. Bueno, ya lo han dicho quienes me han antecedido en la palabra, la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano es la exacerbación y el escenario más extremo de violencia en contra de las mujeres y está basado en una discriminación de género y desigualdad de las mujeres que se expresa en la guerra, pero que tiene origen inclusive en escenarios que están por fuera de la guerra y que anteceden o exceden la guerra. Eso hace que trabajar el tema de igualdad de género o de los derechos humanos de las mujeres en el marco del posconflicto sea una necesidad de ver, genera una necesidad no solo de verse desde una perspectiva de justicia transicional o de posconflicto, sino que también genere la oportunidad para ver cómo este es un tema que afecta a las mujeres mucho más allá de este escenario. Entonces también, como lo han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, las mujeres han sido víctimas del conflicto armado, han sufrido los efectos y los impactos desproporcionados del conflicto armado, pero también es importante ver que solo podrán dejar de ser víctimas del conflicto armado y por fuera de él si son tenidas en cuenta o somos tenidas en cuenta como agentes de cambio y de transformación social, o sea, ver a las mujeres como ciudadanas, como iguales, es la mejor oportunidad para dejar de abordar el tema de las mujeres únicamente como víctimas del conflicto armado y que dejen de serlo. Estamos haciendo un proceso de transición que nos permite tomar medidas de prevención y correctivas respecto de la violencia de género y para eso es muy importante y por eso valoramos tanto este encuentro, la experiencia de otros países que han pasado por procesos similares de superación de situaciones de graves violaciones a derechos humanos masivas. Hace poco la representante especial de Naciones Unidas para la violencia sexual en los conflictos armados, la señora Bangura, resaltaba la experiencia internacional en varios casos en la etapa de cese de conflictos en procesos de paz y señalaba cómo las vulneraciones de derechos humanos contra la población vulnerable aumentaba y que inclusive para las mujeres algunos riesgos también aumentaban, también se han señalado acá particularmente el tema de violencia sexual, violencia doméstica, la trata de personas, la explotación sexual se incrementa en condiciones de posconflicto y por eso tenemos que estar muy alertas y como decían también no pensar que este es un punto de llegada sino al contrario es un punto de partida y es un escenario que nos trae nuevos retos y no necesariamente va a ser fácil por el hecho de que haya un acuerdo de paz firmado. El acuerdo de paz con las FARC para la finalización del conflicto armado visibiliza las afectaciones de las mujeres, de las niñas en el marco del conflicto armado. Por ello, este mismo acuerdo adoptó algunas medidas que creo que son muy importantes para enfrentar este impacto que ha tenido el conflicto armado en las mujeres. Adicionalmente, las voces de las mujeres fueron escuchadas en el marco del proceso de negociación. Por ejemplo, el 60% de las víctimas que visitaron La Habana para presentar su testimonio a la mesa de conversación, el 60% de estas víctimas fueron mujeres. Y también 18 organizaciones de mujeres y muchas otras hicieron llegar sus propuestas a la Comisión de Género que trabajó en incorporar un enfoque de género de manera transversal a todo el acuerdo. Después del plebiscito se dio toda una discusión sobre el tema del enfoque de género, qué era el enfoque de género y cuál era el impacto que iba a tener la implementación de los acuerdos de paz, lo cual también nos mostró, como también decía Belén, que
esto no es un tema que ya podemos dar por conquistado, al contrario, en la medida en que vamos avanzando, y también lo decía David, en la medida en que vamos avanzando, también hay llamados que nos muestran que podemos estar retrocediendo, y se dio todo un debate sobre qué era el enfoque de género. El jefe del equipo negociador, el doctor Humberto de la Calle, el sábado, en sus declaraciones públicas al país sobre el nuevo acuerdo, aclaraba qué se entendía por enfoque de género, y me voy a permitir leerlo. En el nuevo acuerdo, dice el doctor de la Calle, se define qué se entiende por enfoque de género. Significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno. Supone reconocer que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que en consecuencia se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos. Incluye también un principio de respeto a la igualdad y de no discriminación que implica que toda persona, independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, pertenencia a la población LGBTI o cualquier otra razón, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos. Ningún contenido del acuerdo final se entenderá o interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas. En atención al llamado que nos hicieron de diversos sectores religiosos, se estipula que en la implementación de lo acordado se deberá respetar la libertad de cultos, lo que significa el reconocimiento y respeto a la práctica de cualquier manifestación de religiosidad. Entonces parece elemental, uno lo lee y parece como que está leyendo un tratado internacional de derechos humanos y la Constitución, y pues uno dice, pero había que aclararlo. Bueno, había que aclararlo. Entonces, y ya digamos está claro, y tal vez había que hacer énfasis también en que estos derechos de igualdad a veces pueden entrar en tensión con algunas visiones desde la perspectiva de la libertad de cultos. Entonces, parte del trabajo va a ser, en adelante, va a ser equilibrar el principio de igualdad y no discriminación contra las mujeres, contra la población LGBT, con las visiones de algunas iglesias, garantizando siempre la libertad de culto sin que ésta se convierta en una exclusión, una discriminación contra derechos de minorías sexuales principalmente. Entonces, con esta base empezamos una nueva etapa en la que contamos con un nuevo acuerdo, pero también es importante y quisiera llamar la atención sobre la oportunidad en la que estamos ahorita, y es un trabajo que ha emprendido la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, y es Colombia, por los largos años en que hemos estado en conflicto armado, nos hemos centrado sencillamente, que ha parecido mucho y un gran trabajo para todos quienes hemos estado acá, pero es limitado en que no haya violaciones a los derechos humanos, contra la vida, contra la integridad, contra la libertad, lo más extremo de los crímenes internacionales. Lo que hemos trabajado es en que haya lo que se llama una paz negativa, es decir, que no haya guerra, que no maten gente, que no la desaparezcan, que no violen a las mujeres, que no haya reclutamiento forzado, y eso ha sido, como digo, una gran empresa, pero es apenas algo mínimo para un país que quiere ser democrático, que quiere ser igualitario y que quiere tener un verdadero Estado social de derecho. Entonces ahora tenemos ante nosotros, y es, como digo, el propósito que quiere trabajar la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, abrir un espacio de lo que se ha llamado paz positiva. Es decir, que más allá del silenciamiento de los fusiles o del cese de hostilidades, podamos entrar a una vigencia más amplia de los derechos humanos y entrar en otros temas que tal vez la agenda del conflicto armado han dejado de lado, pero que también están relacionados. Y creemos que los acuerdos de paz dan una excelente oportunidad para mirarlo de esa manera. Por eso el acuerdo y el nuevo acuerdo no solo se centra en los temas de las consecuencias del conflicto armado y las consecuencias del conflicto armado para las mujeres, como es el tema de la verdad, de la comisión de la verdad, el tema de la búsqueda de personas desaparecidas, en la búsqueda de las personas desaparecidas, ver cuando fueron mujeres las que fueron desaparecidas, identificar si hubo patrones de violencia de género durante los hechos, también la superación de la impunidad, la prohibición de la
de la amnistía para casos de violencia sexual, el tema de trabajar todo el tema de programas de desarme y reintegración con enfoque de género, atendiendo a las necesidades específicas de las mujeres, sino que además el acuerdo también permite ir a causas del conflicto armado, donde también la discriminación de género ha estado presente. Por ejemplo, el primer acuerdo sobre reforma rural integral nos da una gran oportunidad para hablar de los derechos humanos de las mujeres y de las mujeres rurales y de las mujeres indígenas desde la perspectiva del acceso a la tierra, desde la perspectiva del acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, vivienda, salud, educación, etcétera, en ambientes donde la discriminación, la violencia ha sido mucho más fuerte y más aún para las mujeres. Igualmente el acuerdo 2 nos da una oportunidad enorme de hablar de los derechos de ciudadanía política de las mujeres y de participación social de las mujeres. Uno de los grandes retos es que toda esta ampliación democrática de la que habla el acuerdo 2, no solo para participación política en la perspectiva del derecho a elegir y ser elegido, sino también desde la perspectiva de la participación plural y ciudadana, dé cabida a las organizaciones de mujeres, a las voces y a los liderazgos de mujeres y de las mujeres que están en veredas, que están en zonas rurales, que están en comunidades indígenas, afrodescendientes y que de repente no han tenido porque todavía están tratando de sobrevivir a la violencia intrafamiliar y a situaciones muy extremas, que puedan tener condiciones socioeconómicas y condiciones de participación política. Es algo que también está, digamos, en los retos y en las oportunidades que nos ofrece este nuevo contexto. Pero adicionalmente, los acuerdos de La Habana en el capítulo 5 traen un capítulo específico de derechos humanos. Y ahí quisiera hacer énfasis en dos temas en los que la Consejería Presidencial y pues la consejera ha querido dar una fuerte importancia y un énfasis bien relevante. Y uno de ellos es el tema que también se hablaba, el tema de educación en derechos humanos y transformación cultural, que en el tema de violencia contra la mujer es fundamental. El acuerdo habla de expedir finalmente el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, pero también hemos visto que este Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos tiene varios escenarios, el de la educación formal, el de la educación no formal y el de la transformación cultural. Y particularmente la consejera ha querido que trabajemos fuertemente el tema de transformación cultural, no solo un tema de contenidos que obviamente es importante en las escuelas, de saber qué son los derechos de las mujeres y en general los derechos humanos, sino un tema de realmente ir a los imaginarios colectivos que están detrás de la discriminación de género a través de campañas, difusión social, herramientas pedagógicas, psicosociales, psicología colectiva de alguna manera. Es un escenario muy fuerte que debe tener un impacto a mediano y largo plazo en transformación cultural para la igualdad de las mujeres. Y el otro tema al que hace referencia en el capítulo de derechos humanos y que la consejera ha querido dar mucha importancia y que lo han mencionado aquí también es el tema de sistemas de información. Sin duda, una de las grandes falencias que tiene todavía el Estado colombiano para el seguimiento de la violencia contra las mujeres es el tema de sistemas de información y por tal razón se está trabajando en el fortalecimiento del Observatorio de Derechos Humanos, del Sistema de Información Nacional de Derechos Humanos, en la construcción de indicadores en derechos humanos donde vamos a estar contando con el apoyo además tanto de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas como de ONU Mujeres para poder hacer un seguimiento mucho más riguroso para, como decían, si entendemos la situación, las causas, la realidad y la magnitud del fenómeno, tal vez vamos a tener mejores herramientas para trabajarlo. Entonces esos son temas que también van a ser una oportunidad y un gran reto en el posconflicto. Entonces ya para cerrar, pues vamos a estar muy pendientes de escuchar las experiencias de las mujeres que pues desde Irlanda nos van a contar todo lo que han vivido. Estamos en un momento en que no sabemos si tener esperanza o estar muy pesimistas. Le comentaba ahorita a Todd y a Belén que el sábado no sabíamos por qué en las personas que hemos trabajado en todos estos temas en gobierno no lográbamos estar felices a pesar de la renegociación.
del acuerdo. Entonces, como que no, de alguna manera vamos a tener que conservar la esperanza, y creo que la mirada de largo plazo y el hecho de que ustedes lo han vivido, han pasado 18 años y aún tienen retos, puede ser algo que nos permita tranquilizarnos y recuperar las fuerzas que necesitamos para por lo menos los 18 años que nos vienen en adelante. Muchas gracias.